para poder llegar a tener un excelente paso regular y tener una igualdad en el pelotón de desfile, requiere de largas horas de entrenamiento y de sacrificio para poder unificar a todo el pelotón. Podemos ver en este momento ya el desfile de estandartes de cada una de las unidades y repartos de la Fuerza Naval Ecuatoriana. La diferencia del uniforme, teniente, podemos ver camuflaje, el uniforme guardiamarina, guardacosta. Sí, el uniforme que está luciendo el personal que forma parte ahorita del grupo de estandartes de la diferentes repartos operativos y de apoyo de la Fuerza Naval, los uniformes representan en sí a la especialidad que se puede involucrar cada uno de este personal. Podemos encontrar uniformes blancos, uniformes... ¿Qué pasa? uniforme azul, ¿Qué tiene? el overol de combate, Gatito. el uniforme camuflaje, el uniforme tradicional del cuerpo de infantería marina. ¿Qué? Básicamente los uniformes representan la especialidad y No. el uniforme negro es el fruto externo del almirante marina, todo el tiempo del almirante negro. Ya se pone engreído. Dale al otro. A usted, la comandante general de Marina, naval, comandante de la escuadra, del cuerpo de infantería de Marina, la aviación naval que ingresó. Entonces puede decir que también ayudar a decir que los banderines que continúan, ¿no? Que podemos observar, son las cinco especialidades que tiene la Marina en cuanto a las especialidades de combate, ¿no? Sí, es cierto. Los guardiamarinas que más vigilan son los banderines. Y de ahí, desde la lugar de la derecha, tenemos los diferentes repartos operativos de la Armada del Ecuador. Ya hay nomás. La Fuerza de Superficie, la Infantería de Marina, la Aviación Naval, el Cuerpo de Submarinos y el Cuerpo